buenas noches, feliz noche de lunes. Bueno, soy Ana Martini y creo en un país mejor. Como siempre decimos, la historia tiene matices, no solamente la historia del Paraguay, la historia en general, porque en la historia no todo es blanco y negro. La historia son muchas cosas, somos nosotros, es este momento que está transcurriendo, es lo que dije recién, también es lo que vendrá. La historia está construida por los ciudadanos, ciudadanas, que construyen con ideas, con pensamientos, con arte, con cultura. Y hablando justamente de ciudadanos y ciudadanas que nos honran, que hacen que nos sintamos orgullosos de quiénes somos, de dónde venimos, aunque muchas veces ni siquiera sabemos de dónde venimos. Por eso tenemos hoy un invitado especial. Como ustedes saben, el Paraguay no ha sido, hasta ahora inclusive, generoso con sus referentes, con sus artistas, que son los embajadores, los que nos representan en el mundo. El mundo nos recuerda a partir del arte. El mundo nos tiene en la mira por nuestros referentes que han salido y quienes no han encontrado territorio. Recordamos a Mangoré, no pudo finalmente ejecutar en el Teatro Municipal, va a la Plaza Uruguaya, se despide del Paraguay, sus restos no están acá. No podemos ir ni siquiera a honrar esos restos. Recordemos también los otros músicos ya del siglo pasado, de 1920, que encontraron un territorio para sus creaciones, para sus composiciones y como una forma de vida también en Buenos Aires. Recordamos a Eladio el Grande, a muchos otros que estuvieron allá abriendo caminos y sobre todo siendo recibidos. En el fútbol también pasó lo mismo. Podemos citar uno de ellos, Arsenio Erico, el saltarín rojo. Entonces nos preguntamos, ¿qué nos pasa? ¿Por qué? Por eso hoy le traemos a alguien que significa muchísimo para Paraguay, para la región, para la Argentina, para el mundo. Un paraguayo a quien lo hemos disfrutado a través de la televisión, por suerte, que como ustedes recuerdan, en 1965 llega ese nuevo sistema al Paraguay, por suerte, porque tuvimos la oportunidad de disfrutarlo a él, ya que por la década prácticamente del 60 ya abandona el Paraguay, se va a la Argentina, donde trabaja y es reconocido casi de inmediato, no solamente en la televisión, también en el teatro, posteriormente en el cine, es director de teatro, es un actor reconocidísimo. Además de eso, es un escritor. Hoy nos sentimos honrados de recibir acá a alguien que reúne el talento y la dignidad. Arnaldo André, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, un placer estar aquí en tu programa y muy lindas palabras las tuyas. Gracias, muchas gracias a vos porque él viene realmente por muy poco tiempo y nos honra con esta presencia y por eso me pareció importante este título. Por lo que usted y yo sabemos. El libro que lanzaste. Así es. ¿De qué trata el libro, Arnaldo? Bueno, trata parte de mi vida. Digo parte porque yo siempre he hablado de mi profesión. Ahí hablo de mi profesión, cómo me inicié, cuando salí de Paraguay, las cosas que he ganado, los logros, digo, ¿no? Luego trascender la frontera de Argentina, irme a otros países, hasta ese momento que se editó el libro. Se trata de eso y por lo que ustedes ya sabemos es un título sugestivo que tiene que ver un poquitito con Alberto Migré, que él era, amén de ser lo que sabemos, un excelente autor de telenovelas, era también un gran amigo de todos sus actores. Y a veces cuando teníamos la posibilidad de ir a tomar un café con él o cenar, él era muy inquieto en cuanto a interiorizarse de sus amistades, de sus amigos, y por ahí nosotros le comentábamos cosas, aquí nuestros temores o lo que sea, y él, bueno, nos daba por ahí un consejo. Y cuando de pronto sí nos reuníamos todos, y llegaba el momento del brindis y se acordaba por ahí la última charla que ha tenido con algún que otro actor, y lo miraba a los ojos y decía, por lo que usted y yo sabemos. Obviamente creaba una intriga alrededor porque decía, ¿de qué hablarán, no? Entonces cuando la editorial me pregunta qué título le vas a poner a tu libro, lo pensé mucho, no quería poner el título de El Galán o la televisión o lo que fuere, y elegí por lo que ustedes y yo sabemos. Ese libro que vos mencionás que es autobiográfico, ¿vos sentís que tiene alguna relación con Lectura según Justino, donde también algo de tu historia estuvo? ¿Y por qué en un momento filmás y por qué en otro momento decidís escribir? A ver, no tiene ninguna relación, pero estoy hablando del mismo personaje, ¿no es cierto? Del actor, de la persona.
A ver, estoy tratando de hacer historia y pensar. No, primero escribí el guión, la historia, mejor dicho, porque el guión lo escribí conjuntamente con otro autor, con otro guionista. Fue mucho antes de escribir eh, mi libro. Un día estuve en una playa, me acuerdo, en Acapulco, yo estaba trabajando en México, y a veces la gente por ahí quiere mucho el sol y el agua, el mar, y qué sé yo, y pasa horas. Yo me aburro, y entonces llevo lectura, leo. Y un día dije, ¿por qué no escribo algo? Me acuerdo que en el camino, en el trayecto, en el auto, paramos en un lugar y yo dije, bueno, compré un cuadernito, una lapicera, y ahí, en la playa, empecé a escribir. Y digo, ¿qué escribo? Porque no tenía ni idea cómo comenzar y a escribir qué. Y de pronto dije, ¿por qué no escribo cosas que tienen que ver con mi vida, mi adolescencia? Así que a partir de mi adolescencia empecé a escribir unos renglones y ahí surgió Lectura según Justino. Después tomó cuerpo, se quedó un tiempito dormido, pasaron años, hasta que tuve la posibilidad de presentar un proyecto al Instituto Nacional de Cine allá en Argentina, y me acordé de esto que había escrito y empecé a trabajar sobre ello. Después, a posteriori, me llaman de la editorial Planeta, me proponen escribir un libro sobre mi vida y, y bueno, recordé otra vez algunas que otras cosas de mi adolescencia para luego avanzar, porque en Lectura según Justino no se habla en absoluto de ese adolescente que quería ser actor. Ahí la historia termina cuando empiezan a ir a la escuela secundaria en la escuela Pestalozzi, en San Bernardino. O sea que tiene alguna conexión, pero no es una similitud. ¿Te fue fácil escribir? ¿Es una herramienta que vos tenés Sí, facilidad para ello? tengo ¿Siempre lo facilidad. hiciste? No, pero me gusta, evidentemente, a mí la lectura Sí. me ayudó muchísimo, me sigue ayudando porque la lectura hace que yo crea trascienda mi fantasía, se alimenta mi fantasía, pero al mismo tiempo, yo se lo digo a la gente joven, le digo, lean, porque eso va a hacer que, además de bucear y de viajar, a través de la lectura enriqueces tu léxico. Y eso es muy importante. Empiezas a comprender qué quiere decir tal cosa. Aún hoy yo no entiendo una palabra y digo, ¿qué es esto? A ver, Google. Y ahí me entero. Y la lectura me ayudó mucho como para que luego, cuando me llegó la oportunidad de decir, voy a escribir algo, se facilitara la cuestión, ¿no? Ojalá tuviera el talento para escribir más, pero evidentemente, a ver, yo siempre necesité de estímulos. Recuerdo cuando estudiaba teatro y luego empecé a trabajar, yo veía que, ay, me decían, ¿por qué no estudias canto, baile para las comedias musicales? Y digo, ¿y quién me va a llamar para comedias musicales? Y nunca lo hice. Debería haber estudiado, prepararme para cuando me llegara la posibilidad, la oportunidad. No lo hice. Y sin embargo, no he aprendido la lección, porque con la escritura me pasa lo mismo. Digo, ¿por qué no escribo cosas? Y después, por ahí llega la oportunidad que me digan, o yo presentar, decir, mirá, una editorial, me gustaría esto, a ver si se puede publicar. No lo he hecho y tal vez, no sé, en algún momento en el futuro. Entonces, vos sos un lector, digamos, constante. Siempre has Constante. leído. Tengo dos libros, uno en mi mesita de luz y otro es el itinerante, digo yo, que viaja siempre conmigo. ¿Y qué tipo de literatura lees habitualmente? No, generalmente me gustan las novelas, la ficción, pero yo cuando voy a la librería, generalmente voy a la misma librería, allá en Buenos Aires, y tengo la suerte que por ahí está siempre el mismo vendedor, el encargado, y sabe más o menos qué quiero. Eh, Así como en el cine, como espectador y como lector, me gusta aquellas cosas que me pueden entretener, pero al mismo tiempo que tengan cierto viso con la verdad, ¿no? Hay que decir, esto es creíble, esto puede suceder, este personaje existe, yo lo he visto, y me lleva por su historia, pero algo que tenga que ver con la verdad, y si de pronto me permite también viajar, que transcurra en tal lugar, por ejemplo, hay una novela que yo leí que está en un libro así tan alto que me era imposible tenerlo en la cama, tenía que tener las dos manos así, y si me dices cómo se llamaba no me acuerdo ahora, pero transcurría mucho en New York. Y entonces transcurría y hablaba de ciertas calles y demás. Y decía, yo estuve por allí, yo estaba estudiando en New York, estudiaba inglés allá, y entonces eso era más fascinante todavía, donde ese personaje de ficción que yo que veía en esas páginas
transitaba por los mismos caminos donde yo había estado. Bueno, esas cosas de pronto te alimentan mucho y soy un lector constante, sí, me encanta. Y de cine también sos muy cinéfilo. Me gusta mucho el cine. ¿Y qué tipo de cine entonces? Lo mismo que acabo de decirte por la Claro, me lectura, me imaginé. gusta. Las películas de acción, a veces Sí, encuentro amigos, me dicen, ¿viste tal cosa? sí. ¿Viste tal cosa? Y no, 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 no. A mí me gusta más el cine. Mira, cuando yo vivía acá en Asunción y trabajaba en las radios, digo, porque trabajaba en 3 radios, Radio Cáritas, Radio Comuneros y Emisoras Paraguay, sobre todo en Radio Cáritas teníamos como una suerte de pasecito que nos permitía entrar gratis al cine. Y las salas, vos te acordarás, las salas cinematográficas tenían una programación de 3 películas. Por supuesto. Yo me veía las 3. Yo entendía que la primera, la película estrella era muy importante, la segunda más o menos y la tercera, pero yo me veía todo. Entonces, me crié prácticamente viendo cine. Me gusta mucho el cine. Y con el tiempo, de pronto, cuando la televisión te ofrece una película y ahora mismo con las plataformas, se me hace difícil ir a las salas cinematográficas, ¿no? Pero no por ello dejo de disfrutar. Y a esto quería llegar. Y cuando estaba acá, veíamos mucho cine americano. Y para mí eso era lo más. Hasta que luego ya viajando a Buenos Aires como estudiante, de pronto el cine europeo, el italiano, el alemán, el ruso, El francés el también. francés, Sí. te daba otra lectura. Yo decía, es otro tempo, otro clima, tiene mucho más que ver con la verdad. Obviamente en Estados Unidos también por ahí hay algunas que otras películas que tienen todo eso, ¿no? Y a partir de ahí empecé a disfrutar mucho más de otro tipo de cine. Por eso cuando yo filmé, por ahí estoy saltando en lo que estamos hablando, No, está pero muy bien. cuando yo filmé y escribí Lecturas según Justino, mi película tiene ese ritmo. Y por ahí algunos que otros espectadores acá en Paraguay me han dicho, y me pareció un poco lenta, y ese es el ritmo que yo quería darle. Y cuando se estrenó en Argentina, uno de los críticos, que era muy especial ese crítico, es muy especial, el mejor comentario que pudo hacer en su crítica que pudo hacer en su película, dijo que algunas escenas de la película de Arnaldo Andrés le recordaba algunas escenas de Giuseppe Tornatore, de Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Y qué elogio, ¿no? Así que bueno, ese es el cine que me gusta. ¿Y a vos te parece que ese cine y esa literatura, ¿verdad? Y esas sesiones interminables, yo recuerdo eso que vos señalás sobre las 3 funciones, porque uno a veces entraba a la tarde y salía a la noche. ¿Te Sí, acordás? Porque eran sí, realmente interminables. sí, y uno no se cansaba. No, 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 ahora ves una película y dices, ay, bueno, ¿cuándo terminará si no te gusta? sí, Yo veía todo, sí, veía todo, sí. Y era un tiempo como sin tiempo, como ¿verdad? sin tiempo. Sí, Te olvidabas de todo. absolutamente. ¿Y a vos te parece que esos elementos te ayudaron a ser un mejor intérprete? Muchísimo, muchísimo. El poder de observación, y siempre lo he dicho, mucho después de eso, cuando empecé a tomar clases allá en Buenos Aires, mi profesora en ese momento, Ángela Ferrer Jaimes, nos decía, observen a la gente en la calle, aliméntense de esos personajes para luego poder ustedes crear los suyos, los que le toquen en suerte. Y eran seres vivos, lo que ella nos recomendaba, y por supuesto nos decía, vean mucho teatro, vean mucho cine. Y eso te enriquece muchísimo, no podía ser de otra manera. Entonces yo disfrutaba como espectador, pero disfrutaba también como estudiante, decía, y a veces trataba de escaparme un poco de la historia y enfocarme en cómo hacía ese actor, cómo por ahí miraba, cómo se movía. Pues todo eso me ayudó muchísimo. Claro. Arnaldo, hay algo que yo una vez había leído ahora que lo mencionaste, Alberto Migré. A mí siempre me llamó mucho la atención los diálogos de las telenovelas de Alberto Migré. Y una vez leí que mucho de lo que él creaba también estaba inspirado eventualmente en poesía, en Julia Prilutsky-Farney, recuerdo una Sí. poetisa, ¿verdad? Y yo siento qué importante probablemente fue eso, porque eran diálogos muy, muy ricos, ¿verdad? Bueno, él provenía de la radio. Y la radio es la palabra. Claro. Y él siempre defendió mucho, mucho, mucho la palabra. Por eso era celoso de sus textos y no es que por ahí tenía fama de que pronto si no decías el texto él se enojaba. No,
yo creo que si lo modificabas y dándole cierta coherencia, veracidad al texto, no te iba a decir nada, el significado era el mismo por ahí. Pero él siempre criticaba otras por ahí, algunas novelas que decía, y hablan siempre todos iguales, no terminan de hablar y ya el otro habla, y él marcaba sus pausas. Él te escribía su libro, su libreto, y te decía pausa. Y nosotros respetábamos todo eso. Y el significado de la palabra, el valor de la palabra para él era fundamental. Y no existió después otro autor que escribiera de esa manera. Y además, como decís muy bien vos, hacía como ciertas alusiones a ciertos poetas y demás, ¿no? Como Priluki Farni, como dijiste vos, y otros más que no me acuerdo. Y así que bueno, eso tiene que ver con la cultura también, ¿no? Porque a veces, como antes en una época en la época de Alberto, existía otro tipo de programas en la televisión que iban en otros horarios, ciertos culturosos programas, ¿no? Pero los de él eran muy importantes. Él te enseñaba a hablar, no al actor, al público. Sí, y eso se sentía mucho, porque uno quedaba como enganchado. Y aunque parezca increíble esto, eso que señalaste vos en cuanto a la relación del cine americano o el cine europeo, que el cine americano es más de acción y el cine europeo es más de reflexión, más de Exacto. observación, eso se sentía también en esa tensión que eventualmente se creaba en los diálogos de Migré. Eso se sentía Exacto. mucho. Sí, porque en realidad en la vida real no estamos hablando permanentemente pisándonos. Vos decís algo, yo lo recibo, lo digiero y te contesto. A menos que estemos en una discusión o que nos urja terminar la conversación para irnos, para lo que fuere, ¿no? Así que bueno, eso él lo manejaba muy bien. Por ejemplo, él no solo te indicaba los momentos de pausa, porque para él era muy importante eso, la Ese reacción, silencio. el silencio y la reacción plano para el otro actor, la actriz, sino que también le marcaba los momentos en que entraba la música. Y estoy hablando de un momento que me tocó a mí en que de pronto no había edición de música. Vos la sentías. Vos actuabas y decías, quiero decirte que te amo. Pausa, se miran y la música. Tun, 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 tun. Y marcaba el surco. Él decía, surco 2 cuando suenan no sé, los violines, todo lo marcaba. Era un gran hacedor, un gran conocedor. Me acuerdo que yo fui a verlo por indicación de mi representante, fuimos juntos, cuando Leonardo Fabio ya era una estrella del cine, fui a verlo a su estudio y para conocerlo, yo quería que me conociera porque yo quería hacer cine, y una cosa que me sorprendió y fue admirable, se lo comenté luego a Alberto, me dice, Alberto Migré tendría que hacer cine. Lo miré así, porque generalmente la televisión con el cine había una gran diferencia y los hacedores de cine veían de otra manera la tele. Y me dice, porque conozco cómo escribe y ese tempo, de pronto hay silencio, se miran y la música que pone es cine, es cine. Él tendría que hacer cine, le dije. Se sentía, sí, ahora que está señalando, se sentía un poco como Bergman. Eso, sí, 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 ahora que sí, sí, está sí, señalando es exacto. cierto. Y era popular. Porque si Absolutamente. vos me decís, eso aburre, la gente no lo ve. No, No, los ratings que teníamos en ese momento. sí, sí, sí. Y qué bueno, ¿verdad? Porque algo tan popular y a la vez tan enriquecedor, qué mejor que eso, ¿verdad? En un medio, además, que impensablemente, como era la televisión, estaba transmitiendo cultura, Exacto, exacto. No, ¿verdad? no, no, un gran generador de Sí. cultura popular, si querés, pero Absolutamente. cultura. Cultura, al fin, cultura. Bueno, vamos a un breve corte, un minutito nada más, y enseguida regresamos con esta charla realmente magnífica. Volvemos a esta cita, a esta noche magnífica, con Arnaldo André. Estábamos hablando de guiones, estábamos hablando de cine, de lectura, de su libro, del libro que él escribió, de la película que él guionó, dirigió, filmó, y también de quienes trabajaron con él y con quienes trabajó él. Estábamos recordando a Alberto Migré.
¿Con quiénes otros que vos trabajaste recordás especialmente y por qué, Arnaldo? ¿Te referís en general o, En general, en o- general, en general. Bueno, Algunos que te marcaron, que vos sentís, bueno, estos, si yo tengo que señalar a 5, estos son. ok. Cuando yo empecé a trabajar allá, eh, después de 8 años de espera a que alguien me considerara, me llamara, y empecé a hacer pequeñas cosas en la televisión y en el teatro, de pronto se me abren las puertas, la puerta grande del espectáculo, gracias a Daniel Tiner, el marido de Mirta Legrand. Me, él buscaba el galán para su mujer, él era muy exigente y en la televisión argentina había una cantidad enorme de telenovelas, programas de ficción, Sí. comedia y todo. Y había un semillero enorme de actores de mi misma edad, pero a él no le venía bien ninguno de esos. Él buscaba, no sé, alguien de mi tipo. Era francés y entonces la comedia 40 quilates transcurría en París, es francesa, la obra de Validé y Gredy. Y él quería que el galancito, el novio para el personaje de Mirta Legrand, tuviese un aspecto europeo. Y eso me ayudó. Entonces le dijeron que había un actor que estaba trabajando en un teatro off de, de ahí de Belgrano, y una tarde, un domingo, llegó con Mirta. Yo nunca me enteré, me enteré después que habían estado, y evidentemente le convencí. Al día siguiente recibí el llamado, tuve una entrevista con él y me fui a mi casa con el guión. Así que bueno, esa persona, ese señor, ese director, fue muy importante en mi vida. Después nunca más volví a trabajar con él, pero de todas maneras, como te dije antes, abrió las puertas. Pero hiciste una temporada brillante ahí. Sí, fueron 2 temporadas. La tercera, esas cosas del destino, ¿no? No iba a existir una tercera. Y entonces a mí me convocan para ir con Telma Viral y Gina Zorrilla a Mar del Plata. Acepté, iba a ser mi segundo trabajo importante. Y al poco tiempo, cuando íbamos a empezar a ensayar ya, recibo el llamado para integrarme al elenco que iba a ir a Mar del Plata, de Mirta Legrand. Y tuve que decir que no, yo ya había firmado mi contrato. Pero bueno, ese momento me dio pena, pero nos fue bien también a nosotros y yo seguí mi camino luego. ¿Y vos considerás que Tiner era un gran maestro? Era un esteta, además de ser Ah, un qué muy buen bien. director. Ujú. Tenía una calidad de buscar, bueno, veracidad en lo que hacía, pero con mucha estética. Si mostraba un living como en 40 quilates, por ejemplo, pensaba, dice, bueno, esta mujer es el personaje de Mirta, es una mujer con cierto nivel económico, para lo cual el mobiliario tenía que estar a ese nivel, no podía ser de otra manera. La ropa, de todos nosotros. Me acuerdo una vez, me acuerdo que en el ensayo general, de acuerdo a las indicaciones de él, yo llevaba creo que un saco, un pantalón y un perramos puesto. En escena, yo me saco el perramos y me dice, lo pones sobre el sillón, me decía. Y yo agarré, lo doblé, lo puse del lado al revés, como nos enseñaron de chico, Y claro. del lado al revés y lo puse. Me dice, no, 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 me dice, la gente de dinero tira nomás así. Dice. Entonces, a partir de ese momento, yo no soy gente de dinero, pero no me tomo el tiempo de darlo vuelta. Lo pones ahí, ya está. Tenía una visión corporativa, ¿verdad? Sí, y yo recuerdo que cuando él murió, justamente eso señaló Mariano Grondona, que si él hubiera vivido antes, él lo comparaba con Miguel Ángel, porque tenía una visión como general, y Exacto. así como vos Sí, sí, sí. Y señalaste. hacía un cine muy interesante, muy bueno. Yo he visto muchas de sus películas sin saber que iba a tener la oportunidad de trabajar con él. Y esos 8 años que estuviste antes, sin, digamos, todavía ingresar a ese mercado, ¿qué hiciste? ¿Te preparaste? ¿Trabajaste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentiste? Bueno, yo me acuerdo que el curso al cual me había anotado eran 3 años y terminamos y yo digo, ¿y ahora la calle? ¿Qué hago? ¿Cómo se hace? Y le pedí a la profesora, le digo, ¿podría hacer otro año? No estaba previsto. Claro. Me dice, bueno, si querés repetir el tercero, y lo hice. Así que fueron 4 años y luego, obviamente, tenía que mantenerme, yo trabajaba en una oficina. Y lo que hacía era que cuando tenía un tiempito
y me enteraba y intentaba ir a un canal, quería presentarme ante alguien, no existían los castings antes, o sabía que por ahí tal director estaba en un lugar y estaba por hacer una obra de teatro, entonces iba, pedía. ah, Parecían pequeñas cosas, pequeños, como decimos nosotros, este, frases, bocadillos, y me tocaba en suerte y yo decía, qué bueno, feliz, feliz, pero no sabía cuándo iba a venir la próxima convocatoria. Y así pasé tantos años. En realidad, 8 años, yo estoy exagerando ahora, digo, fueron 4 años de estudio y 4 años de espera. A tal punto que hasta yo llegué a pensar en volverme a Asunción. Porque si yo estaba acá trabajando, ganaba, tenía un sueldo interesante al trabajar en 3 radios. Obviamente no ganaba tanto, pero por lo menos podía vivir y vivir con mi familia. Y pensé, digo, no, esto no es para mí, evidentemente no es para mí, me voy a volver. No llegué a, a realizar esa renuncia. Y me acuerdo que una amiga actriz estaba leyendo, grabando para la Biblioteca Parlante para Ciegos. Ajá. Y entonces me dice, ¿no querés ir a leer? Y digo, sí. Aparte a mí me encantaba, como locutor, que era acá en Paraguay, me encantaba leer en voz alta. Y fui, y estuve ahí. Además te pagaban, no es que iba, no era un Claro. acto, este, Lo que serían los audiolibros ahora. lo que serían los audiolibros. Los videntes iban, retiraban, mandaban retirar sus cassettes en ese momento, lo escuchaban y después lo devolvían. Y así estuve durante 2 meses, no sé si 3, hasta que finalmente me llaman para un programa de televisión y el primer contrato. El primer contrato de televisión, yo pensé que ya iba a tocar el cielo con las manos, pero no fue tanto así porque ah, yo estaba evidentemente pero mi personaje iba en una sola historia de las 4 protagonistas, El amor tiene cada mujer. Recuerdo. Y cada semana iba una protagonista. Yo estaba una vez por semana en los 5 capítulos. Yo salí a la calle y no es que tampoco me reconocían, no es que tampoco recibí otro llamado de otro productor de tele, pero sí, ahí vino lo de ir a un teatro, ahí a hacer una obra, El accidente se llamó, y en Belgrano, y vino lo otro que te conté de Daniel Tiner. Claro. Entonces, vos en Paraguay ya estabas desarrollando toda tu voz y allá también desarrollaste la parte actoral. Ah, De exacto. Paraguay, ¿vos recordás algún periodista con el que trabajaste en alguna de esas radios? ¿Algún compañero que luego quedó, fue a Buenos Aires o no? Bueno, la otra vez me encontré en la cola de un banco con Rubén Rodríguez y me dice, tengo una foto de mi papá con vos en la radio, me dice, en Radio Comuneros, porque yo trabajé también en Radio Comuneros. Y digo, no me digas, sí, están ahí, dice, no sé si me dijo que estábamos por salir al micrófono, no sé, no me acuerdo. Me acuerdo de él y otros colegas así. Había un locutor que se llamaba Penacho, ¿puede ser? Penayo, Pelayo, Penayo, Pelayo. ¿Eh? Carlos Penayo. Carlos Pelayo. Bueno, de él me acuerdo y otros nombres que se me han olvidado, ¿no? Pero, pero fueron momentos lindos, hermosos, llenos de sueño. Yo me volvía de las radios, cuando no me metía en un cine, me volvía a veces caminando y soñaba con Buenos Aires, con una carrera. Ah, vos ya pensabas ahí en Buenos Sí, Aires. sí, sí, ¿Y sí, por qué sí. Buenos Aires? Y era lo más cercano, además tenía parientes en Buenos Aires. Sí. Y ahí Y vos ya le conocías a Mario Prono, sabías que allá estaba Nelly Prono. sabía, pero no los conocía, no, ninguno de ellos. ¿Dónde le conociste a Nelly Prono? ¿Allá en la A Argentina? Nelly allá, gracias a Migré precisamente, que nos unió en una comida. Lamentablemente la vi poco, lamentablemente nunca trabajé con ella, pero era tan amable, tan cordial, aparte de talentosa. Y en uno de los viajes que vine acá, ya habiendo yo trabajado, lo conocí a Mario, estuve un día en la casa, pero bueno, nunca hemos coincidido en un trabajo. Y otros paraguayos que estaban ahí, otros actores, Sí, actrices. en ese momento tuve la suerte de verlo una sola vez. En el mismo edificio donde yo trabajaba en la oficina, había un teatro en la calle Florida, no me acuerdo cómo se llama el teatro, y ahí quien estaba trabajando y dije, esta es mi oportunidad. Estaba trabajando, me agarró la laguna. Ya me voy a acordar, ya me voy a acordar. A mí me ocurre eso ¿Te acuerdas, frecuentemente. cierto? Sí. Sí. El actor paraguayo que triunfó en el cine.
El hijo Eh, de hombre y demás. Herrera, Jacinto Jacinto Herrera. Herrera. Jacinto. Miro, Me miro acordé yo. porque No, no, Clotilde no, fui Cabral yo el también que se nos acordó. acompaña acá. Fui yo el que se acordó, no fue Es Clotilde. cierto, es cierto. Bueno, sí, Jacinto Herrera. Jacinto Herrera. Así que Sí. bueno, fuimos a ver su. Entonces lo viste a Jacinto Sí, lo Herrera. esperamos ahí. Yo Sí. estaba con otra actriz que también que trabajaba conmigo acá que había estudiado conmigo, Lilian Colma, y ella también se fue para Buenos Aires, y juntos fuimos a verlo, lo esperamos a la salida, le dijimos, no nos conocía, obviamente, ¿no? Así que sí, lo conocí en una oportunidad. Después creo que él vino para acá, ¿no? Se quedó acá. Sí, claro, y tenía un programa donde concitaba mucha atención. Ya. Sí, 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 un programa que todos recordamos. buenísimo. Un hombre muy alegre, muy talentoso. Sí, ¿no? ¿Verdad que sí? Hizo una muy buena carrera, porque en la radio formaba pareja con Julia Sandoval. Era, era, era la época de la radio, en que la Sí, radio era como la tele hoy, claro. ¿no? Y después las películas que hizo. Entonces, vos, por lo que estás contando, Arnaldo, que la gente también se está dando cuenta, muy pocos paraguayos lograron realmente llegar a la Argentina y triunfar en Buenos Aires, ¿verdad? Sí, se ha dado poco, por ahí más en la música, ¿no es cierto? Sí. Este, Porque es pero muy competitivo y es un mercado muy grande, ¿verdad? Es muy competitivo muy y hay mucha. competitivo. Y hay mucha. Hoy, por ejemplo, sería casi imposible porque no hay ficción en la televisión. Pero bueno, es competitivo y es fundamental el acento, no llevarse a cuesta el acento paraguayo. Porque ni siquiera, fíjate vos lo que te voy a decir, no es con el acento paraguayo, con lo cual te pueden decir, no, no, venga. La gente de la provincia de Argentina, ciertos actores no tienen cabida porque llega, sobre todo en ciertas provincias donde está muy marcado el acento, Córdoba, Santiago del Estero Claro, ese y demás. cantito. Claro, entonces como que no pueden darle un personaje que hacen de un tucumano, pero Claro. que no te vas a pasar la vida siendo de tucumano. Entonces también ese es un problemita, como sucede en España. España tienes que hablar así, si no, Sí, no trabajas, hombre. claro, esa es una dificultad, es cierto, Sí, es y te cierto. cuento una anécdota que la otra vez lo conté, creo, o lo he contado muchas veces. Cuando chico acá, en la escuela Pestalozzi, la maestra no permitía que se hablara en guaraní, porque entorpecía el normal eh, pronunciamiento del español. Entonces, todos teníamos que hablar en español y sin comernos las heces. ¿Y de tú? No, Utilizando el tú, de no, vos, se podía pero, usar el pero vos. esas cosas había que decirlas bien para no comer de las heces. Voy a la Argentina y se ve que yo pronunciaba un poco las heces. Y me acuerdo que después de una escena, yo ya había hecho la primera novela con Alberto Migré, y entonces terminamos una escena y viene y Soledad Silveira me dice, ¿por qué pronuncias tanto las heces? Y digo, no, no sé qué sé yo. Bueno, y entonces me cuidé muchísimo y empecé a cambiar totalmente mi manera de expresarme. Años después, una década o 2 décadas, voy a trabajar a México. Y en México había que hablar con las heces. Y estaba en mi mejor escena, ¡corten! Viene el director, me dice, te tragaste las heces. Así que tuve que volver otra vez a decir esas cosas tan lindas de esta tierra. Entonces vos sugerís a actores y actrices que quieran salir al mundo que también trabajen en modulación. Total, total. Sí, sí. Porque, como te dije antes, si vas a México tenés que. Claro. Si vas a la Argentina, otra. Exacto, Claro. exacto. Y Arnaldo, cuando vos estabas allá y pensabas en el tiempo que estuviste aquí, sentías que habías llegado a un objetivo al estar en Buenos Aires, al empezar ya a tener un trabajo regular en lo que vos mismo querías. Pensaba que estaba logrando mi objetivo, pero nunca estaba totalmente conforme. Yo quería otra cosa. Quería hacer cine. Soñaba con hacer cine, soñaba con irme a otro país, fuera de la Argentina, irme a Estados Unidos, después pensé en irme a Italia, porque el cine italiano estaba viviendo su mejor momento, pero la televisión argentina me fue absorbiendo con sus propuestas, con sus contratos y demás, y me costaba, decía, bueno, el año que viene, el año que viene, el año que viene, y bueno, nunca me fui. Salí del país después ya sí, pero ya para ir a trabajar a Latinoamérica. Pero sí hiciste mucho cine de cualquier manera. No tanto. No, 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 no tanto, no tanto, no tanto. No tanto como hubiera querido, pero también es cierto que yo fui de alguna manera, culpable porque
al estar tanto tiempo metido en un estudio de televisión, los directores no te iban a convocar. Ellos quieren freelance, total, que le des el tiempo, los 3 meses que vas a ensayar y filmar, y entonces yo no podía. Pues yo me metía en un estudio de televisión en marzo y terminaba en diciembre. Tenía enero y febrero, nada más. Y de hecho siempre, nunca ¿El quise... rodaje es diario? ¿El Sí, rodaje habitualmente es sí, diario? sí, todos los días, a veces temprano, a veces de noche, dependiendo. Entonces eso te absorbió muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y también no hice lo suficientemente, no hice, no hice teatro porque no quería, le daba prioridad y quería estar bien, quería estar descansado ante la pantalla, ante las cámaras. Y la televisión era la prioridad que yo tenía, ¿no? Entonces a veces decía, no, teatro no, por ahora no, por ahora no. Llegaba esos 2 meses, fíjate vos que colegas míos aprovechaban ese verano para irse a Mar del Plata, donde era un buen negocio irse a Mar del Plata. Y yo no iba, no iba, y decía, no, 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 yo tengo que descansar, prepararme para la próxima novela, bla, bla, y por ahí me iba a viajar y me recuperaba. Y los últimos años fui, 2 años seguidos, o no sé si seguido, pero fui. Y era la época gloriosa de la temporada de Mar del Plata. Eh, y te voy a contar algo que tiene que ver con la intimidad. Nada más que con una temporada de teatro, yo me compré el piso donde viví con mi familia y luego me fui de ahí a vivir a mi departamento y se quedó viviendo mi mamá y mis hermanas frente al zoológico, una zona muy importante, y me sobró como para comprarme otro departamento chico. O sea, era mucho el dinero que se ganaba. Bueno, me lo perdí durante años, no he ido, no he ido, no he ido, pero logré por lo menos tener una comodidad placentera para mi mamá y mi familia. Claro, pero siempre también preservaste, digamos, esa preparación tuya y esa calma como para empezar el año, como vos decís, llegando desde marzo hasta noviembre prácticamente en un set y viviendo ahí, ¿verdad? Totalmente. Yo, por ejemplo, nadie me sacaba de mi casa los domingos a la noche, ni ni los martes, ni los miércoles, ni los jueves. El viernes sí, porque no grababa los sábados. Porque yo necesitaba que mi rostro esté descansado. Y dormía a las 8 horas, me levantaba a las 6 de la mañana, iba a grabar. Pero a mí, si alguien me decía, mira el cumpleaños de él, digo, no, lo siento, digo, no, yo no, mañana grabo. Decía, no, nada, nunca, nunca, nunca he hecho lo contrario. Y no estoy arrepentido, porque es parte de mi trabajo. He cuidado mi imagen. Claro, y esa disciplina además hizo lo que sos vos. Me ayudó mucho, claro que sí, sí, sí. Fui siempre un hombre disciplinado, eh, respetando los horarios, respetando mi físico, el texto, por supuesto, estudiando mucho. Lo peor que te puede pasar es que en medio de una escena te olvides la letra y digan corte, no sabes dónde meterte. Claro, dignificaste mucho en ese sentido la tarea del actor. Por lo menos mi tarea. No sé si en general no podría decir del actor, pero por lo menos mi tarea. De esa manera, aquellos que te quieren convocar saben que sos un profesional, que cumplís con los horarios, que te memorizas la letra y que tenés buena onda, buen carácter. Qué buena lección esa para los jóvenes. Sí, claro que sí, Para que es importantísimo. ¿Verdad que sí? Sí, Porque sí, siempre hay una idea falsa de asociar un poco la bohemia con la tarea y en realidad la tarea artística, la tarea es como la tarea intelectual, la tarea científica. Todo requiere disciplina, trabajo, formación. todo, todo. Nada, nada es gratuito, nadie te da nada gratuito. No, A menos que estés buscando un éxito efímero, decir, bueno, claro. voy a aparecer, te voy a ser conocido. Sí. ¿Y después qué? ¿Cómo haces para sostener ese momento? Claro, como Arnaldo André viene sosteniéndose hace tanto tiempo y sobre todo triunfando y volviendo al Paraguay para compartir generosamente con nosotros este triunfo. Vamos a un breve corte y volvemos lastimosamente ya a la última parte. Regresamos a esta noche, a esta noche tan magnífica con Arnaldo André, que nos está contando la seriedad, la responsabilidad y sobre todo el esfuerzo y el trabajo para la carrera del actor. Arnaldo,
¿Vos cómo estás viendo el ambiente en Paraguay? ¿Cómo estás viendo ahora que volvés? ¿Verdad? Bueno, te fuiste hace mucho tiempo, sin embargo, has tenido oportunidad de venir, de trabajar. ¿Cómo estás viendo nuestro ambiente cultural? ¿Cómo estás viendo el ambiente teatral, cinematográfico y en general? Bueno, cuando vengo siempre tengo poca oportunidad de ir al teatro, lo que fuera, ¿no? Vengo por 4 días, 3 días a veces, ¿no? Pero es admirable cómo veo tanto talento, tanta gente que, que por ahí, por tan poco tiempo de trabajo, se entrega totalmente durante 1 mes y medio, 2 meses para ensayar y después tiene nada más que 4 fines de semana para exponer lo suyo, ¿no? A veces cuando lo cuento allá en Buenos Aires me dicen, pero tan poco tiempo están. Me imagino. Y es así como allá se trabaja, porque los teatros tienen por ahí sus compromisos y demás, ¿no? Pero cuando yo vine a filmar acá Lecturas de Don Justino, hicimos un casting que cubriera, bueno, buscando los actores que cubrieran los personajes, de pronto descubrí, y esto lo he comentado mucho ya una vez estrenada la película, un talento extraordinario, actrices y actores que rindieron y me dieron exactamente lo que yo quería, lo que yo quería. Inclusive, me acuerdo cuando estaba en la sala de edición allá en Buenos Aires, el editor me dice, che, qué buenos actores son estos. Me dice, no los conocían, no los conocen. Y entonces yo me sentía orgulloso porque, bueno, primero porque supe elegir bien y segundo porque estaban hablando de compatriotas míos. Hay muy buen talento aquí en Paraguay. Son muy buenos y son muy, a ver, deseosos de progresar. Lo que lamento es que de pronto, ya volviendo a la tele, que en la televisión no haya más ficción, no haya más. Sé que ahora Juan Camanegri está preparando una, o está editando, creo, y saludos a todo esto para Juanca y a Tana, a quienes no he podido ver, disculpas. Pero me faltaría más ficción como para darle cabida a tanto talento que hay acá en Paraguay. Después, bueno, vos sabés muy bien, ya que han nombrado a Juanca, gracias a Siete Cajas, hizo que la gente supiera que existe un cine paraguayo. Y me dicen a mí, che, qué bien está el cine paraguayo. Por ahí tuvieron la oportunidad de ver una sola película o dos, pero eso sirvió como para que tuviera el cine paraguayo cierto prestigio, ¿no? Así que existe ahora el Instituto Nacional de Cine acá, no recuerdo el nombre, INAP, ¿eh? el INAP. El INAP. Eso ya es un avance muy bueno. Eso posibilita que la gente pronto empiece a filmar. Así que bueno, y en la música no me meto mucho porque no conozco mucho, pero siempre ha estado presente la música en los escenarios. Yo me acuerdo que de pronto he estado, no sé en qué lugar europeo, creo que estuve no sé si en Barcelona, que hace muchos años, y estábamos en el lobby esperando ir a cenar, y había un pianista. Y de pronto empieza a tocar una guarania. Yo digo, caray, estoy en España. Y el pianista estoy seguro que por ahí era un español. Y eso significa que nuestra música trasciende fronteras, ¿no es cierto? Y esto es admirable, admirable como sucedió ahora con el cine. ¿Y cómo ves la manera en que nuestro arte, nuestros representantes, nuestra música salga con mayor regularidad al mundo y a la región? No conozco el camino, no lo sé, pero me inclinaría a decir que aquel artista debería hacer exactamente lo mismo que cuando me refiero al actor. Es decir, generar sus proyectos para salir, buscar, encontrar la manera de decir, voy a hacerles llegar. Porque hoy es tan fácil, gracias, en mi época no teníamos la posibilidad de por internet hacer que llegar tu trabajo. Pero hoy es fácil decir, bueno, yo mando esto, a ver, a este productor discográfico, y hasta que por ahí vas a tener la posibilidad de que te escuchen, te vean y es tu gran momento. O sea, yo recuerdo cuando estaba haciendo una novela de las que he hecho, gracias a Dios, todas exitosas, no la voy a nombrar, me escribe bueno, en realidad ella ya no está con nosotros, una actriz muy importante que había hecho cosas muy importantes, inclusive antes que yo empezara en la tele, y me dice, ¿puedo hablar con vos? Me dice, para ver si me ayudás en algo. Bueno, fui a tomar un café con ella y era que estaba sin trabajo. Y yo le dije algo que me había dicho hace muchos años, cuando yo también estaba así, ya era conocido, pero tuve un bachecito. Y una amiga mía, Marta González, me dice, ¿por qué no la vas a ver a Eve, creo que se llamaba? Era una señora que tiraba las cartas.
Digo, ¿te parece? Pero ante la desesperación, viste, vos decís, voy a Eve, Alicia, Juana, Anita. Y la fui a ver. Y me acuerdo que me dijo, entre otras cosas que me sirvió mucho, me dice, ¿por qué no la llamas por qué no vas a Mirta Legrand? ¿Por qué no llamas a Alberto Migré? Con quienes yo ya había, con Mirta había estado ya, pero Alberto no lo conocía. ¿Por qué? Me dice, no te quedes en tu casa. Hacé, aunque no le pidas trabajo, que saludarlos, que te vean, te van a tener presente. Eso mismo le dije a esta actriz consagrada que estaba sin trabajo. Le digo, no te quedes, llama, yo voy a hablar, le digo a mi productor, pero habla otro, no sientas vergüenza, saludarlos aunque sea. Eso mismo le digo a todo el mundo, le digo, no se queden sentados esperando que el teléfono suene. Vayan, gestionen. Y fórmense también. Obviamente, fórmense. No piensen que por aparecer un segundo en televisión eso va a ser ya la gloria y es el camino para que ustedes hagan una gran carrera. No, fórmense, porque cuando sean convocados para estar ese minuto en televisión, les llama la atención a la gente diciendo, mira cómo habla, mira cómo se expresa, mira qué creíble es todo lo que dice. Claro. Eso es una necesidad porque muchas veces la gente piensa que simplemente por el aspecto ya está todo Ya dado. está todo dado. Sin embargo, No, lo que vemos, ayuda muchísimo, claro, pero no es todo. claro, lo que vemos contigo es que vos prácticamente tenés una formación permanente casi en la lectura, en la Exacto, visualidad. exacto. Claro. Yo ahora un poco, pero sí por Google o Internet, pero antes yo no podía desayunar si no tenía el periódico al lado mío para informarme, noticias nacionales e internacionales. Hay un programa ahora, y rapidito te lo digo, en la televisión argentina, donde es como de preguntas y respuestas, donde hay que adivinar cosas, y se llama Los Ocho Escalones. Entonces yo los veo porque digo, ponen opciones. Yo digo, tal cosa. Sí, o sea, de cosas que he leído y me acuerdo de nombres por ejemplo, de ciudades, de expresidentes o presidentes, de todo. Y entonces muchas veces digo, no acerté. Pero el estar informado te ayuda muchísimo, te hace crecer. Aún para los actores, ¿eh? Aún para los actores, porque ¿cómo vas a crear un político, digamos, si no observas a los políticos cómo se mueven y demás, aunque nunca sabes muy bien Claro. qué piensan? Eso es un enigma todavía. Ahora, ¿hay algún rol que te gustaría interpretar y que aún no lo has hecho? ¿Alguno que lo tengas? Me da vergüenza decírtelo. No, no, dale. Pero cuando yo empecé a ver cine, me llamaba mucho la atención las películas americanas, aunque, y alemanas, donde aparecía algún tirano, déspota. Y me gustaría hacer una cosa así, porque no tiene nada que ver conmigo, por eso. Y es un desafío mayor en ese caso, Seguro, ¿verdad? seguro que sí. Sí, 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 sí. Cuando yo hice una novela que me sirvió ganar el Martín Fierro como mejor actor, y cuando me llamaron para ese personaje, yo dije, era un villano. Digo, yo no quiero hacer el villano cliché, tengo que hacer algo diferente. ¿Y qué hice? Empecé a ver películas donde aparecían esos villanos y para ver si les podía, no copiar, pero observar sus tiempos. Y, y yo me acuerdo que cuando grabamos el primer capítulo, Suar me mandó decir, no hagas esas pausas, no sé qué. Y yo no le hice caso. Yo fulminaba con mi mirada al personaje ese que me tocaba en Suerte y después le decía lo que tenía que decirle. No hacía ni fruncía el ceño, ni nada más con la mirada, te vas, tal cosa, tráigame esto. Y me encantó hacerlo, me divirtió mucho hacerlo, y bueno, tuve el premio ese. Entonces ahora te vas al siguiente premio con este nuevo rol que ojalá te Ojalá den. aparezca, Sí, ojalá ojalá. aparezca. Sí, Bueno, sí. Arnaldo, si vos tuvieras que decir algo al Paraguay, algo un mensaje de tu parte, de vos como grande, como triunfador, ¿verdad? Como un ser cenacular prácticamente para nosotros, porque, viste, es muy importante tener esta presencia en la región, en el mundo, y contigo sentimos que lo logramos. ¿Qué Yo mensaje vos darías? siento mucho orgullo de ser paraguayo, porque amo a mi país y porque además siento afuera, sobre todo en Argentina, que hablan de Paraguay en estos momentos, estos años, con tanta admiración. Te dicen, che, qué bien que está Paraguay, che, qué bien que está esto, aquello. Yo digo, qué hermoso que digan eso, que los argentinos digan eso, ¿no?
Claro, está bien, lo comparan con el momento difícil que está pasando, pero yo también me sorprendo cada vez que vengo a Asunción, cómo crece Asunción, la actividad que hay, el ritmo que existe en cuanto la gente hace cosas, va, viene, compra. Decirles que hay que seguir trabajando, hay que seguir por ese camino y que yo estoy muy orgulloso de ser paraguayo. Y de San Bernardino, que volvés habitualmente cada vez que venís, ¿la ves igual? ¿Sentís que está igual San No, bueno, Bernardino? creces, ha crecido mucho San Bernardino y también la gente de afuera oyó hablar del lago de Pacaraí Sí. y me dice, ¿dónde sos vos? Le digo, yo nací en San Bernardino. Ah, sí, he oído hablar, qué sé yo, de sus playas y demás, ¿no? Creció mucho, sí, gracias a Dios, y tengo un hermoso recuerdo no solo de mi infancia y adolescencia, sino que cuando fuimos a filmar, mi sueño era filmarla en San Bernardino y lo logré. Un saludo especial a Tati Subizarreta, que era intendente en ese momento, que Cierto. me dio una gran mano, transformó, desarregló San la Bernardino. ciudad para que fuese un pueblo otra vez y yo pudiera filmar. Y otra vez viste que está muy diferente de aquel momento, creo que 2011, es cuando vos filmaste, ahora, Sí, ¿qué muy cambiaste? diferente. Sí, 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 como las señalizaciones y demás, y una cantidad enorme de negocios. Se ve que hay mucho movimiento en verano y no, o los fines de semana, digamos, cosas que yo, a ver si puedo en algún momento venir y quedarme un tiempo más y disfrutar. ¿Y tus compañeros de colegio se quedaron en San Bernardino? Y los he perdido yo, los he perdido por ahí cuando estuve filmando en Samber, se me acercó alguien y me dijo, yo compañero tuyo, yo le digo, ah, ¿cómo te va? Por ahí me cuesta recordar Me un imagino. compañero de la tele, imagínate cómo Me, sería. me- Pero bueno, me encanta de todas maneras que me lo recuerden, me encanta. ¿Y qué sentís que tenés como asignatura pendiente en la vida? Si vos dirías, bueno, estas tres cosas me faltan, me gustaría hacerlas. Como ser humano estoy muy conforme conmigo mismo, he trabajado para ello, lo he hecho y creo que lo logro a veces en un 85%, tener paz para que yo pueda reaccionar y resolver mis problemas de otra manera o para no tener problemas y trato de que esa paz pueda transmitir a la gente que está conmigo, a la gente que quiero o la gente circunstancial que esté conmigo y desearía que siga eso, teniendo la paz necesaria y que no pierda el humor. Eso me da vitalidad, me da juventud, si lo puedo decir. Y lo transmito también, lo contagio también. Yo le saco una sonrisa a quien sea, a quien sea. Me acuerdo una vez cuando estaba en México, fui a hacer un trámite por el cable, el canal de cable, y, y me tocaba, había una persona delante de mí, y yo la observaba, a la empleada, una cara, tenía una seriedad. Llego a ella y le dije para qué venía y le digo, ¿por qué no sonríes? Levantó la vista así y me dice, porque tengo muchos problemas. Bueno, ahí perdí, no pude hacer absolutamente nada, me sentí un perdedor, pero eso fue una excepción. Pero en otros casos, de una seriedad total, logro una sonrisa porque le hablo, le digo cosas y demás. Señoras que van caminando en la calle, yo paso por ahí. La otra vez fui al supermercado, entonces yo ya salía con mi auto y veo que baja de un auto un señor con una señora, parecía el hijo del muchacho, y la mujer caminaba con dificultad, con un andador, algo así, y se ve que le dijo, me di cuenta que le dijo, mira quién está ahí, Arnaldo André. Paso al lado de ella, le digo, no se lleve todo el supermercado, déjeme a mí también. Esos chistes me encantan porque se ponen a reír. Tu vocación es la felicidad. Sí, más que la felicidad es algo tan... Yo en la felicidad, si hablamos de la felicidad, son momentos, pequeños momentos. Ujú. La felicidad total, enorme, extensa, no sé quién lo podría lograr, pero pequeños momentos de felicidad, yo agradezco a Dios que me dé esos pequeños momentos, nada más, y que yo pueda transmitir esa felicidad a mis seres queridos. Bueno, indudablemente eso es lo que nos transmitiste. Y tu vida, tu trayectoria, tu presencia en la tierra, eso nos transmite. Te Muchas estoy muy gracias. agradecida y el Paraguay, a través mío, yo no tengo la menor duda que te agradece. Y sobre todo se enorgullece al tenerte a vos como hijo. Muchísimas gracias y gracias a vos por permitirnos
a Giuliano Bacci, que es nuestro productor, estar en esa noche maravillosa ahí en el Centenario con nuestra obra El Enganche. Una noche maravillosa, bueno, como esta noche, gracias a todos ustedes, gracias Arnaldo, te esperamos nuevamente, siempre en nuestros corazones de cualquier manera estás. Muchas gracias. A ustedes también, gracias a Clotilde Cabral, que siempre nos da la oportunidad de tenerlo a Arnaldo, de disfrutarlo, y bueno, el próximo lunes a las 22, aquí en América Paraguay, nos vemos sin falta, soy Ana Martini, y creo, por el invitado que tenemos hoy, en un país mejor.